Muy bien. Bueno, vamos a ir empezando. Para la clase de hoy tenemos el tema, la temática de los smart contracts, de la inteligencia artificial, ¿sí? Como una de las cuestiones para ir aproximándonos en la clase de hoy. ¿Y a ustedes qué les parece cuando hablamos de smart contracts? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de smart contracts? Me gusta esa expresión ahí, ese mensaje de contratos digitales, de compras electrónicas. Bien, me gusta de blockchain. Hablamos de eso, exactamente. Muy claro. No sé si vieron el video del Ministerio de Desarrollo Productivo del día de ayer, precisamente sobre la protección en entornos digitales, de consumidores en entornos digitales. Si no lo vieron, luego se lo compartimos para que ustedes lo vean. Me parece que es bastante claro al respecto, está en YouTube. Eh, Hoy en día, cuando uno se aproxima a la cultura en la cual nosotros estamos inmersos, tenemos que hacer una suerte de contextualización, ¿sí? Y si hacemos un contexto, nosotros somos parte de la civilización occidental, somos parte de la cultura científico-tecnológica, somos parte de la globalización. Si nos preguntamos qué es la globalización, podemos encontrar varias definiciones, podemos entender que es, coincidiendo con Marshall McLuhan, una aldea global en donde estamos todas interconectados de manera interdependiente en tiempo real. Esta idea de aldea global de Max Lujan me parece muy interesante, ¿sí? En donde estamos al tanto de lo que sucede, en donde las fronteras se diluyen, en donde precisamente vivimos en una sociedad de consumo interdependiente e interconectada, posmoderna, para entender un poco cómo surge en el desarrollo, ¿sí? En estas olas de revolución, por así decirlo, la revolución agrícola, la revolución industrial y ahora la revolución virtual, ¿sí? Y en estas olas de revolución, ¿sí? Nos encontramos con los, los alcances de la revolución industrial, con sus consecuencias, ¿sí? Con sus beneficios, sus ventajas y desventajas. Nos encontramos cada vez con una impronta de la máquina, una impronta de lo electrónico cada vez más fuerte, cada vez más presente, en donde lo real y lo virtual a veces tienen más de un punto en común, más de un punto de contacto, más de un punto de encuentro. Y cuando uno se aproxima a los fenómenos del siglo XXI, se aproxima precisamente, y ustedes lo van a ver a partir de las clases siguientes, de ese grupo, de ese colectivo, de esa clase que es la clase consumidora, el colectivo o el grupo de consumidor, que no está organizado, como nos diría Kennedy ya en la década del 60. Y si tomamos en cuenta los alcances de la globalización, no podemos dejar de mencionar al ex vicedecano de la Facultad de Derecho en sus aportes sobre la globalización. Tenemos diferentes momentos para poder entender cuándo nace la globalización. El doctor Ortiz desarrolla tres posturas: una postura restringida, una postura amplia y una postura amplísima sobre qué entendemos por globalización y sobre todo cuándo nace.
podemos entender si nos vamos en una postura amplísima a la cultura grecorromana, ¿sí? A la época helénica, en los primeros contactos, en los primeros avances, en las primeras comunicaciones entre los pueblos, ¿sí? Entre las polis, luego. Y si tomamos en cuenta los aspectos más actuales, más recientes, podemos entender que la globalización nace con la caída del muro de Berlín a fines de la década del 90, perdón, a fines de la década del 80, a principios de la década del 90, 99, 91. Aunque también podemos entender en una postura más intermedia que la globalización nace a mediados del siglo pasado, y dentro de la postura de mediados del siglo pasado podemos entender con la aparición de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, con los grandes organismos internacionales como el Banco Interamericano, los organismos de crédito. También podemos entender precisamente con la Segunda Guerra Mundial que cambia el mundo. Podemos entender que nace con la crisis de los 70, del petróleo. En historia es convencional el momento que tenemos como origen, ¿sí? A mí me gusta la de los comienzos de Internet, la década del 60, que tiene que ver con una época de desarrollo, eh, una época muy positiva para varias instituciones, incluidas la, lo que implica el desarrollo como sus alcances, con el tema de las comunicaciones. No nos olvidemos que tiene lugar la aparición de Internet, ¿sí? No así de la W sí es un poco más actual en estos tiempos. Y en ese sentido, hoy en día nos encontramos con las redes sociales, con la Deep Web, solo para mencionar algunos de los últimos aspectos de esta revolución virtual, ¿sí? Que son solo aspectos que mencionamos, en donde todavía está en pleno desarrollo, en plena evolución, ¿sí? Y en este sentido nos encontramos con algunos fenómenos del siglo XXI, la inteligencia artificial, los smart contracts. Yo no puedo dejar de mencionarlos tampoco, la situación de los animales, porque son fenómenos actuales, son fenómenos que nos hacen replantearnos, son fenómenos que no escapan precisamente a la cultura. Entonces, desde una cuestión cultural también podemos abordar estos fenómenos más allá de lo estrictamente legal o de lo estrictamente normativo, tratando de hacer un enfoque trial, ¿sí? Un enfoque integral, ¿sí? No teniendo la mirada del siglo pasado, sino tratando de abordar estas problemáticas complejas, ¿sí? Que nos van abriendo camino quizás hacia un consumidor cada vez más digital, por ejemplo. Esto con la pandemia lo vemos muchísimo. Quizás por una cuestión de generación, muchas y muchos de ustedes ya compraban por internet antes de la pandemia. Quizás muchas y muchos compraron por primera vez por internet durante la pandemia. Eh, ¿Aumentaron sus compras durante la pandemia por internet? Aumentaron un poco las compras, ¿no? Por internet. Sí, Bien. Y compras me parece que de todo tipo, ¿sí? De productos, ¿por qué no de servicios? Eh, yo en lo personal las compras del supermercado las empezamos a hacer más que nada durante la pandemia de manera virtual. Eh,
creo que a muchas y a muchos les pasó eso, les sucedió eso. Eh, con lo cual no es un detalle menor. Hay, de a poco todos nos vamos adaptando. Eh, por supuesto que también vamos aprendiendo y a lo mejor somos un poco ilusos, somos un poco utópicos, como diría el ex decano Alterini de esta casa de estudios, citando a Eduardo Galeano. La utopía nos sirve para eso, nos sirve para caminar, nos sirve para avanzar. Y cuando uno camina, el horizonte se aleja. Y para eso sirve la utopía. Cuando nosotros con el equipo docente, tanto con Walter como con María, con Paula, con Gabriel, con Camilo, con Pilar, vimos los parciales y vimos que teníamos, por ejemplo, la posibilidad a través de dos fórmulas y de un Excel de poder abordar la resolución en cuestión de minutos. La verdad es que facilita mucho la labor, facilita mucho la tarea sin perjuicio del control que uno después realice. Y esto, piensen ustedes a gran escala lo que implica. Hoy en día uno puede programar no solamente el envío de un mail, eh, vivimos en la Internet de las cosas ya. Eh, cada vez más sincronización, más interoperabilidad, más interseccionalidad, ¿sí? Siempre en clave de derechos humanos porque es la impronta que tenemos que tener. Eh, me parece que cada vez más se habla de vulnerabilidad y esta idea de vulnerabilidad que viene a representar una idea de debilidad y de desigualdad estructural, ¿sí? Algo que ustedes van a ver en las próximas clases, sobre todo cuando abordan la temática de contratos de consumidor, me parece sumamente interesante, porque cuando uno realiza operaciones por Internet, tiene muchas veces una debilidad justamente por la contratación electrónica. En otras palabras, la contratación electrónica en sí es un aspecto de vulnerabilidad estructural. Pensemos, por ejemplo, en los contratos de consumo. Muchas veces los consumidores que realizan operaciones por Internet y ustedes que tienen justamente el fallo CLAPS ahí en mente, en miras, justamente es una de las cuestiones que ya hace tiempo que se viene desarrollando. El consumidor electrónico tiene una debilidad, como también la tiene el paciente que se atiende a través de la salud digital, ¿sí? Entre otros aspectos para tener en cuenta, ni que hablar de los adultos mayores, que saben que son temáticas que a mí me apasionan. Y la inteligencia artificial con los animales cada vez van teniendo más visibilidad, lo cual es algo sumamente positivo y son fenómenos sumamente actuales. Se debate, por ejemplo, la personalidad y las consideraciones que tienen que tener en términos legales tanto la inteligencia artificial como los animales, ¿sí? Y en este sentido, en el medio nos encontramos, por así decirlo, con los smart contracts. Los smart contracts, ¿sí? Son contratos inteligentes, contratos digitales, contratos electrónicos, contratos realizados por programación, ¿sí? Son diferentes sinónimos de denominar precisamente a estos contratos automatizados, ¿sí? En donde intervienen desde logaritmos hasta programación, ¿sí? Entonces acá tenemos desde el lenguaje de programación con sus ventajas y desventajas, obstáculos en adelante, ¿sí? En donde muchas veces el consumidor, por ejemplo, yo los centro en consumidor porque es lo que ustedes más van a ver en la materia, tanto con Walter, con María, como con los chicos. Y en ese sentido, conmigo también enfocamos esa mirada, ¿sí? Esa mirada tutelar, esa mirada protectoria de la dignidad de la persona, que es la impronta que toma el Código Civil a partir del 2015, enfatizando ya el código que teníamos en esta impronta constitucional y convencional,
en esto que Lorenzetti llama los derechos civiles constitucionalizados. Y en este sentido, los smart contracts tienen una gran dificultad, estos contratos que tienen ventajas y desventajas, permiten que no haya intermediación porque se realizan muchas veces de manera electrónica y entonces la programación realmente es un aspecto sumamente complejo, ni que hablemos del código fuente. El consumidor muchas veces contratos predispuestos, generales, eh, consentimiento informado relacional, asentimiento. Gracias si entiende lo que está realizando con un clic, ¿no? Eh, por eso se habla mucho de asentimiento también en materia de los smart contracts. Y esa es una gran, me parece, coincidiendo con algunos aportes de la doctrina, una de las grandes desventajas. Así como gran ventaja tiene que favorecer la intermediación porque hace que justamente a través de las pantallas y a través de diferentes tecnologías se pierde un poco esa intermediación personal y eso a veces puede llegar a ser una ventaja, a veces también puede llegar a ser una desventaja y sobre todo eso puede llegar a poner en peligro el consentimiento informado o el real consentimiento y declaración de voluntad de la persona que está contratando mediante smart contracts, dado que muchas veces estos contratos son automatizados y automatizados sobre todo a gran escala. Entonces, cuando se automatizan a gran escala estos contratos a veces hay que tener presente que se cumpla el consentimiento informado, porque si no se cumple el consentimiento informado, realmente vamos después a estar en un problema y ustedes ya saben que si no hay consentimiento informado estamos en el marco de la autonomía de la voluntad y ya saben qué es lo que ocurre, basta solo remitirse a las primeras clases, obligaciones y a la hermosa materia de civil parte general de que pasa cuando un acto está viciado. ¿Sí? De a poco les hago traer recuerdos, espero que sean lindos, de cuando cursaron civil parte general, vicios de la voluntad. Me parece que hoy en día tenemos estos aspectos a tener en cuenta, los smart contras, la inteligencia artificial y los animales. ¿Sí? Me centro en la inteligencia artificial y en los animales ahora un momento, porque está muy en discusión si son, uno cuando está en la esfera de los smart contracts, está contratando con una persona o con un programa. ¿Ustedes qué creen? Pregunto, ¿eh? ¿Qué les parece? Me gusta la idea del programa. En principio, la inteligencia artificial está programada. Los smart contracts son contratos programados. Es un programa que tiene muchas veces un código fuente, que muchas veces el código fuente ni siquiera es compartido, que muchas veces el código fuente no es comprendido, que muchas veces el lenguaje que utiliza el código fuente no es el lenguaje más apropiado para la persona en particular, ¿sí? O para la otra parte en particular. Eh, y acá tenemos todas las ventajas y las desventajas. Es más, tenemos en cuenta todos los aportes de la neurociencia y tomamos en cuenta los aportes precisamente de los desarrollos científicos. Eh, y tiene un montón de aspectos positivos. Sí, favorecen economía de escala. Ahora hay que tener mucho cuidado con el tema del consentimiento, que se cumpla el consentimiento. ¿Sí? En ese sentido coincidimos con los aportes de la doctrina, con los aportes de la jurisprudencia, de la legislación, ¿sí? De lo que regula el código en cuanto a información, de lo que regula el código en cuanto a
la posibilidad de cancelar, el poder cancelar una operación realizada por medios electrónicos. En este sentido, la Secretaría de Comercio Interior y la Dirección de Consumidores de la Nación avanzaron bastante en estos meses, en donde, como ustedes ya saben, se amplió el botón de baja a más servicios, se reguló y se amplificó el botón de arrepentimiento, se avanzó sobre la información para que los proveedores tengan en sus páginas disponibles en Internet los contratos predispuestos con las condiciones generales, entre otras cuestiones que hacen a la protección del consumidor electrónico. Se incorporó la resolución 37 del Mercosur, ¿sí? Precisamente de protección a los usuarios y consumidores, y se resolvió justamente avanzar en materia de protección y de consagrar, al menos en la esfera administrativa, la figura de los consumidores hipervulnerables a través de la resolución 139 de la Secretaría de Comercio Interior de hace poquitos meses, el mes de mayo, en donde se consagra expresamente de manera dinámica diferentes tipos de vulnerabilidades, una de ellas la contratación por medios electrónicos de manera dinámica. ¿Sí? Es sumamente positivo, ¿sí? Estos avances que hemos tenido en materia de contratación, en materia de contratación electrónica, en materia de vulnerabilidad, en materia de derechos e intereses de los consumidores. Y esto es muy interesante porque también surge el artículo 42 de la Constitución, ¿sí? Del 1100 del Código Civil y siguientes en cuanto a la posibilidad del consumidor de poder retractarse, el derecho de arrepentimiento para operaciones realizadas por Internet, ¿sí? Incluso el deber del proveedor, como ustedes ya saben, de informar estas cuestiones, 1100 del Código Civil en adelante. Y esto permite, y ustedes lo van a ver cuando vean derecho del consumidor, contratos de consumo a partir precisamente de las clases siguientes, que acá tenemos un mundo apasionante, un mundo fascinante, diría la titular de cátedra, la doctora Lidia Garrido, aunque peligroso. ¿Sí? Eh, la problemática de los daños en la sociedad actual es sumamente compleja, es sumamente interesante. Por eso están preparados para los fenómenos como la inteligencia artificial y como de los animales. En cuanto a los animales, también se discute hoy en día su regulación, se discute hoy en día su clasificación, se discute si son personas o no, cuando ustedes ya saben que la jurisprudencia ha dado avances sumamente positivos e interesantes en la materia, no solamente con el caso del fallo Sandra, porque el fallo Sandra le siguió el fallo Cecilia, porque también tenemos el fallo del oso Chucho, porque también tenemos el caso del elefante Mara, solo para mencionar algunos, ¿sí? Además del proyecto de Grandes Sims, ¿sí? Con representación en Argentina, solo para mencionar algunos alcances y algunos avances. ¿Sí? De a poco cada vez más se va ampliando esta tutela judicial efectiva. Cada poco, cada tiempo se va avanzando más, ¿sí? En la protección para la real igualdad de trato y de oportunidades frente a los grupos que están históricamente desventajados, ¿sí? Con medidas de acción positiva, como establece el artículo 75, inciso 22, aunque también y a mí me gusta mucho el inciso 23 del artículo 75. ¿Sí? Son fenómenos que están hoy en día y que impactan en la contratación en la cual ustedes están llevando adelante. Contratación que está inmersa en este derecho civil humanizado, en este derecho civil constitucionalizado, en esta convencionalidad del derecho privado, en este geoderecho, como diría Alterini, hacia un geoderecho, hacia un derecho cada vez más digital, ¿sí? Hacia un consumidor cada vez más digital, ¿sí? Con todo lo que implica el e-commerce, ¿sí?
Y acá, desde el ámbito de contratos, tenemos muchísimo para aportar. Tenemos primero que tener en cuenta que cuando hablamos de consentimiento informado, como ustedes ya saben, hablamos del ámbito propiamente por excelencia de los elementos del contrato que hacen a la autonomía de la voluntad, que hacen asegurar los beneficios de la libertad, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el respeto precisamente de instituciones de las cuales parten los contratos. Entonces, cuando uno se aproxima a precisamente la, la impronta constitucional, a la impronta de la contratación en tiempos modernos, ocupa un gran lugar, ocupa un ámbito de mucha importancia, precisamente la, la protección de la persona, ¿sí? Y el cumplimiento adecuado del consentimiento informado. Sin consentimiento informado no hay contrato posible independientemente de su modalidad, sea smart contract o no, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. La idea es promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, ¿sí? En este sentido, tiene que ver con una cuestión de seguridad jurídica, tiene que ver con precisamente si no hay autonomía de la voluntad, si está viciado ese consentimiento o si no hay consentimiento informado, no hay contrato alguno, independientemente de la modalidad, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan presente, que lo tengan en claro. Por eso es muy importante, con más razón en el caso de los smart contracts, el cumplimiento adecuado, el estricto cumplimiento de el deber de información. Y el deber de información, como ustedes saben, tiene que ser un deber de información relacional, un deber de información para cada caso en particular, para que la parte que está contratando comprenda acabadamente y de buena fe lo que está contratando, el servicio que está contratando, el bien que está adquiriendo, ¿sí? Esto es sumamente importante para tenerlo presente. Ahora bien, cuando uno habla del deber de información, está directamente relacionado, y esto ustedes lo van a ver en las clases siguientes, por el deber de seguridad, ¿sí? Porque el consentimiento informado tiene que ver con un cumplimiento del deber de información de manera relacional que asegure el cumplimiento del deber de información de parte del proveedor y que también asegure el cumplimiento del deber de seguridad de parte del proveedor. Es decir, Ley 24.240, artículo 4, artículo 5, ustedes lo van a ver en particular cuando veamos la parte de deberes de los proveedores, vamos a volver sobre esta cuestión, pero es muy importante tener presente que el deber de información incluye, como desarrolla la doctrina y la jurisprudencia y a su vez la legislación, de a poco, cada vez más, una suerte de deber de advertencia, ¿sí? El deber de advertencia, como desarrolla la doctrina, es una suerte de deber de información agravado, ¿sí? O un deber de colaboración agravado, que también está en cabeza del proveedor, sobre todo en materia de consumidor o de contratación frente a consumidores, ¿sí? O de contratación electrónica con intermediación de consumidores o de consumidoras, porque el deber de advertencia implica un real cumplimiento del deber de información. El deber de información no es otra cosa que un paraguas protector de la persona, ¿sí? Que un paraguas protector del contratante, ¿sí? Asegura justamente, es un guardián del consentimiento, es un guardián de la libertad y un guardián de la posibilidad de elección. Entonces, es muy importante que se cumpla adecuadamente con la información y que esa información sea comprendida por otra parte, que sea entendida por otra parte, para que a su vez también podamos hablar de un real cumplimiento del deber de seguridad. Y cuando uno habla hoy en día de un deber de seguridad, el deber de seguridad implica una garantía de indemnidad, ¿sí? Como ustedes ya saben, una obligación tácita de seguridad, como vamos a ver al respecto, incluye que las personas salgan o las partes salgan del contrato
indemnes al contrato, es decir, con la protección de sus intereses económicos, de su salud y de su seguridad en un aspecto integral. Es decir, no puede haber una afectación de su patrimonio, no puede haber un sobreendeudamiento, ¿sí? No puede haber prácticas comerciales abusivas, no puede haber una situación de abuso de posición dominante, no puede haber una situación de desproporción, ¿sí? No puede haber una situación de práctica desleal, ¿sí? O de competencia desleal, ¿sí? Esto es muy importante, nosotros lo vamos a ir desarrollando estos conceptos en las clases siguientes, pero cuando hablamos de smart contract hablamos precisamente de esto, hablamos de dignidad de la persona, hablamos del deber de información o de consentimiento informado, hablamos de deber de seguridad, ¿sí? Porque muchas veces, incluso la doctrina ha desarrollado que frente a los smart contracts, muchas veces uno, más que posibilidad de negociar cláusulas de un contrato predispuesto establecido a condiciones generales, no es muchas veces muy posible. Entonces, cumplamos con el deber de información. Cumplamos con un deber de información que asegure el consentimiento informado relacional, el consentimiento informado humanizado, el consentimiento informado que implica una real comprensión por la otra parte de lo que está contratando, del acto que está celebrando, que comprenda con un amplio alcance el deber de seguridad. El deber de seguridad comprende, ¿sí?, la protección de la persona, sus bienes, sus intereses, ¿sí?, su patrimonio, porque justamente lo que está en juego acá es la tutela judicial efectiva en lo que hace a los derechos e intereses de las personas. Y la teoría general de los contratos no está alejada de lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 17, en el artículo 14, en el artículo 28, en el artículo 33, en el 35, inciso 22, en el inciso 23, ¿sí? Entre otros aspectos para mencionar en el artículo 19 también que a mí me gusta mucho, ¿sí?, en el principio de nadie en la debe de no dañar a otros, ¿sí?, en la acción preventiva del daño, ¿sí? De manera que todo esto tenemos que tener presente. No sé si lo tienen en el campus, me voy a fijar si no se lo subimos al campus. El artículo de Joana Faliero. Joana Faliero es docente de la casa, es investigadora del Instituto de Investigaciones Ambrosio Fioja de la Facultad de Derecho, es doctora precisamente en datos personales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Si no tienen el artículo del campus, le vamos a subir el artículo de Smart Contract, Inteligencia Artificial, que es un artículo muy breve, tiene 10-15 páginas, me parece sumamente interesante, es un artículo que debe tener 2 años, 2, 3 años como mucho, me parece sumamente interesante al respecto. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Mucha información? Bien. Ustedes después van a ver en particular cuando vean en materia de derechos del consumidor o contratos de consumo, deberes del proveedor, y van a ver específicamente los deberes del proveedor que van a regir para cualquier, para cualquier modalidad de contratación, ya sea contratos a través de Internet, por medios electrónicos o contratos en general. ¿Sí? Hoy en día, en esta situación de pandemia, está también potenciada la contratación por medios electrónicos. Pero no nos olvidemos que los deberes de lo que establece la teoría general del contrato rige independientemente de la modalidad, ¿sí? Lo que ustedes ya vieron para los elementos generales del contrato en cuanto a objeto, en cuanto a elementos, en cuanto a autonomía de la voluntad, ¿sí? Con lo cual, independientemente de la modalidad electrónica o de smart contract, lo único que va a hacer es, como aumenta el riesgo, si aumenta el riesgo, tiene que aumentar la protección, ¿sí? Entonces hay que aumentar la tutela, ¿sí? Hay que justamente contar con una mayor tutela precisamente de la vulnerabilidad y de la dignidad frente a este tipo de modalidad en particular. Bien. Sobre todo tengan en cuenta que nosotros hoy en día, nosotras vivimos en una sociedad de riesgos, vivimos en una sociedad
cada vez más interconectada, cada vez más interdependiente, posmoderna, líquida, como diría Bauman, de cultura del envase, como quieran llamarlo, ¿sí? Sociedad de masa, sociedad de consumo, ¿sí? En donde la revolución virtual está recién en sus comienzos, y esto creo que lo vimos con la pandemia, está recién en sus albores, ¿sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, les vamos a subir por el campus entonces el artículo de Joana y quedamos en contacto y quedamos a disposición precisamente para que cualquier pregunta que tengan nos puedan decir a los chicos, a mí, etcétera, ¿sí? Muy buen fin de semana. Eh, de los trabajos, me fijo los trabajos y le digo, creo que estaba pendiente por el campus, ustedes todavía no lo tienen disponible por el campus. Así que ahora me fijo y los confirmo por el grupo de WhatsApp. Muy bien, buen fin de semana. Chao Martín, buen Chao, fin de... Gabriel. Gracias.